Amén, hermanos, un amor que nos dio en la cruz vida y perdón, un amor que nos conduce a la gloria. Maravilloso. Gracias al Señor por ello. Tomen asiento, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro, en la epístola a los Hebreos, capítulo 3. Voy a estar leyendo verso 7 hasta el capítulo 4, verso 2. Hebreos 3:7 dice: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oremos. Padre, queremos rogar tu misericordia en este momento, en la exposición de tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y pon esta urgencia que vemos en este pasaje en el corazón de cada uno de nosotros. Danos esta bendición, danos esta gracia, Señor. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, un pasaje maravilloso que realmente no voy a exponer todo y tampoco, y también más bien dejamos de lado muchísimas cosas que hay allí, pero quiero sacar unas lecciones claves que hay allí. Pensando en esto, miren hermanos, uno de los terribles males que estamos experimentando en nuestros días, y por lo menos un asunto del que nosotros podemos, de nosotros mismos podemos ser testigos, es la dureza del corazón de muchos cristianos, de muchos, la dureza del corazón. Muchos de los cuales, por ejemplo, se congregan cada domingo, pero sus semanas son semanas llenas de pecado, entregados al pecado. Pecados de los que no se conmueven en las predicaciones dominicales. Pecados de los que no se conmueven por meses o hasta años. Duran entregados
en sus pecados, incluso hasta años algunos. Pecados que justifican. Pecados de los que tienen la respuesta perfecta, para consentirlos y seguirlos practicando. Pecados que han aprendido a esconder y a defender si alguien en algún momento los logra ver y se los dice. La situación de personas así, hermanos, es terrible, pero son muchos los que están en la iglesia de esta forma. En nuestra iglesia hay varios endurecidos, no les entra nada, están como blindados. Entonces desde aquí se dispara, pero no les entra nada, duros como piedras. Están en una profunda oscuridad, pero al mismo tiempo engañándose acerca de su cristianismo. Tal vez pensando que son buenos cristianos, que están en el camino correcto y cosas así. Algunos se engañan con la idea de que como es una iglesia reformada, tal vez pueden estar ahí sentados llenos de pecados, pero como somos reformados, estamos bien. Es lamentable, hermanos, ver el estado de esas almas y la impotencia, porque como que nada los saca, o como que nada los sacará de ese estado. Por ejemplo, uno de pastor se frustra mucho porque uno ora y predica con ganas, pero no, eso no le entra nada. Lo bueno es que creemos en el poder de Dios. Creemos en la predicación de la palabra como un instrumento de santificación y salvación. Creemos en el Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad, actuando en los corazones soberanamente, trayéndolos a la fe y al arrepentimiento, porque si no, de lo contrario, estaríamos completamente desalentados al ver el estado de muchas almas. Así que seguimos predicando la palabra de Dios y animándonos, porque ahí está Dios, Espíritu Santo, aplicando su palabra a los corazones. Por todo esto, hermanos, estamos viendo la doctrina del arrepentimiento, para animar a todos a ir al arrepentimiento, para que haya arrepentimiento y un arrepentimiento mejor cada día en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes. El tema que vamos a tratar hoy, hermanos, tiene que ver con esto, con que nosotros deberíamos ponerle afán al arrepentimiento. Afán. De tal manera que el título de esta enseñanza esta tarde es la urgencia del arrepentimiento. Y vamos a sacar algunas lecciones de este pasaje de Hebreos, que evidentemente le pone urgencia a un asunto como el arrepentimiento. Que debo ponerle velocidad, que debo ponerle ánimo, urgencia a mi propio arrepentimiento por varias razones. Entonces vamos a verlo de esta manera. ¿Por qué deberíamos ponerle urgencia al arrepentimiento? Primero, porque Dios me manda a arrepentirme hoy. Piensen en eso, y sobre todo los hermanos que son duros. Piensen en eso, Dios lo manda a arrepentirse, pero hoy, no mañana, no esta noche, cuando llegue a hacer su devocional, no, hoy, ahora. Hebreos 3, 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Miren, varios asuntos claves. Primero, ¿quién me manda a arrepentirme? No es el predicador que está frente a nosotros, él es un mensajero. Es el Espíritu Santo quien me manda a arrepentirme. El ministerio del Espíritu Santo, hermanos, es maravilloso. Es Él el que está detrás de todo llamado al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que habla a través de su palabra. Es el Espíritu Santo el que trabaja en los corazones aplicando su palabra. Él es el que mueve, por ejemplo, a los predicadores a predicar lo que predican,
a decir lo que dicen. Él es el que pone cargas en el corazón precisamente para que cuando nos paremos en este lugar le hablemos a la iglesia de las necesidades de la iglesia. El Espíritu Santo está muy activo detrás de todo esto y aunque evidentemente no lo vemos, no quiere decir que no está ahí trabajando. ¿Quién ha visto al Espíritu Santo? ¿Cierto? Podríamos tener alguna referencia exclusiva de la venida del Señor, cuando dice que fue bautizado el Señor, nuestro Señor Jesús, y vino el Espíritu Santo como paloma. De resto, no tenemos ninguna referencia a algo así, pero todo el tiempo ha estado ahí. Todo el tiempo ha estado llamando al arrepentimiento a incrédulos y a creyentes. Su ministerio ha estado ahí activo. Mire, por ejemplo, cómo lo dice Esteban. Porque debemos pensar, hermanos, contra quién estamos pecando cada vez que no nos arrepentimos pronto. Contra el Espíritu Santo y su ministerio. Entonces leamos Hechos capítulo 7, verso 51. Hechos 7:51, contándonos esta parte de la historia de este diácono. Él le dice al pueblo de Israel: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Nos cuenta que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y enseñó esta verdad, hermanos. Hay partes del ministerio del Espíritu Santo que pueden ser resistidas por lo menos temporalmente. Ojo con todo lo que dije. Hay partes del ministerio del Espíritu Santo. Sí, porque si digo eso sin aclarar, parecería como que estoy negando por ejemplo, doctrinas claves que enseñé hace poco, ¿cierto? Como el llamamiento eficaz o algo así. No, hay partes del ministerio del Espíritu Santo que pueden ser resistidas por lo menos temporalmente. Ahora, el pueblo judío era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y Esteban los acusa a ellos y a sus papás de que siempre habían resistido al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Bueno, lo explica en el verso 52 y 53. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que ellos resistieron al Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo se les presentó, les dio una orden y ellos no lo obedecieron? No, aquí se nos dice, persiguiendo a los predicadores, por ejemplo. Esa fue una forma, llevándolos hasta la muerte. Y siendo desobedientes a la palabra de Dios, verso 53. Con estas acciones estaban resistiendo al Espíritu Santo, porque a través de la palabra y a través de los predicadores antiguotestamentarios, el Espíritu Santo les estaba hablando. Y básicamente lo que le decía constantemente al pueblo era que se arrepintiera. Y lo resistían, ¿cierto? Así como a ellos, entonces pensamos, ¿quién nos manda a arrepentirnos hoy? Bueno, el Espíritu Santo. Hermanos y amigos, es un terrible pecado resistir al Espíritu Santo, es un terrible pecado desobedecerlo, desobedecer este mandato de arrepentirnos. Reflexionen, hermanos, ¿qué está haciendo con su vida cada vez que resiste al único que le puede aplicar la salvación y los efectos de la salvación? Hermanos,
Es un pecado terrible. Y hay un pecado terrible que no tiene perdón y es precisamente contra el Espíritu Santo. Así que deberíamos tener temor al caminar por este camino. ¿Cuándo me manda arrepentirme? Bueno, el Espíritu Santo me dice exactamente cuándo debo arrepentirme. Y no es mañana, no es en un mes, no es en un año, no es después de que disfrute la vida, no es después de que ya sea viejo. No, no es cuando no sea un niño, no es cuando sea grande, no. ¿Cuándo? ¿Cuál es la respuesta divina? El Espíritu Santo dice, hoy. Hoy es el día. Hay urgencia en esto. El mismo Espíritu Santo le pone urgencia. Y miren esto, hermanos y niños. Esta es una evidencia de si usted ha resistido al Espíritu Santo o no. ¿Ya se arrepintió? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, pero la están oyendo. Y por ejemplo, nuestros niños la están oyendo cada 8 días y más, porque tenemos otros espacios para predicar la palabra del Señor, pero no se han arrepentido. Por ejemplo, miren, en la iglesia, aquellos que son de mal genio y duran toda la semana de mal genio, sabiendo que el Espíritu Santo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿qué están haciendo? O los incrédulos, un incrédulo que escucha sermones y el Espíritu Santo le dice, crea en Jesús y arrepiéntase de sus pecados y no lo hace. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Resistiendo al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuándo lo van a hacer? Y el Espíritu Santo, en su sabiduría, dice, tiene que ser hoy. Tiene que ser hoy. Hoy es el día del arrepentimiento. ¿Lo ven? No es mañana, de ninguna manera. El engaño del pecado empieza a hacernos ideas de que podemos arrepentirnos mañana, de que puede ser más adelante, de que si soy joven lo haré cuando sea viejo, de que mejor primero disfruto la vida y después me arrepiento. Esos son engaños del pecado, porque el Espíritu Santo lo dice con toda claridad que sea hoy. No importa que pase mañana. Tiene que ser hoy. Su orden es esa, su mandato es esa. El llamado, por supuesto, es hágale caso al Espíritu Santo. No endurezca su corazón. Lo que está ocurriendo en la vida de una persona cada vez que no hace caso es que se hace más duro a la palabra del Señor. El Espíritu dice que se predique la palabra, el Espíritu hace que usted entienda la verdad y la importancia de ella, pero es usted el que endurece su corazón al no obedecer de inmediato, al no obedecer su orden, al no obedecer su voz. Es usted el que desobedece, entonces es usted el que no le hace caso a la predicación, el que no entiende o no quiere entender el peso de estas cosas. Pero si no está obedeciendo y rápido, usted está cometiendo un terrible pecado, además de todos sus otros pecados, está cometiendo otro pecado contra el Espíritu Santo, el cual es resistirle. Eso no está bien y especialmente la iglesia debe entender que algo así no está bien, pero hermanos, muchos hermanos lo resisten. Eso no debería pasar en la iglesia, porque lo que leíamos, por ejemplo, de Esteban es que les está diciendo, bueno, ustedes a la final son incircuncisos de corazón, es decir, no han nacido de nuevo. Igual eso no los justifica, ¿no? También los condena. Pero nosotros sí. Nosotros sí hemos nacido de nuevo. Y la pregunta clave que deberíamos hacernos es, ¿qué hace un nacido de nuevo resistiendo al Espíritu Santo? Es una situación terrible y eso no traerá nada bueno. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que, hermanos, debemos ver la urgencia que el mismo Espíritu Santo le pone al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos hoy, entonces está ocurriendo lo otro que está diciendo, que nuestro corazón se está endureciendo.
Si usted no se arrepiente hoy, si usted no se arrepiente de sus pecados hoy, rápido, con urgencia, entonces ocurre lo contrario, que usted se endurece. Y luego, entonces, la próxima enseñanza le va a hacer menos efecto, la próxima enseñanza menos efecto, la próxima enseñanza menos efecto, porque cada vez va a estar más duro. ¿A dónde irá a parar? Si lo hablamos en términos eclesiológicos, bueno, conocemos muchos que han sido excomulgados de la iglesia. ¿Y por qué han sido excomulgados? Por la dureza de su corazón. Porque no se quieren arrepentir, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Hay urgencia, hermanos, con relación al arrepentimiento. Nunca podemos dejarlo para mañana. Tiene que ser inmediato, tan pronto, por ejemplo, estamos haciendo nuestro devocional y leemos la escritura y el Señor nos muestra un pecado, debemos arrepentirnos de inmediato. Tan pronto se está predicando la palabra públicamente, debemos arrepentirnos de inmediato, hermanos. Es ahí mismo, hoy mismo, dice el Espíritu Santo. Y la urgencia está precisamente, en primer lugar, porque al no obedecer al Espíritu Santo en su primer llamado, nos endurecemos. Entonces, por ejemplo, los hermanos que están endurecidos ya pueden ir pensando por qué su alma está como está. Porque el Espíritu les dice hoy, pero usted, como buen desobediente que es, no hace caso. Es una situación terrible, una situación bien complicada. No podemos jugar con Dios, ¿cierto? No, el Señor me va a perdonar. Entonces el viernes me arrepiento. El sábado por la noche me arrepiento para poder venir el domingo y adorarlo. Entonces tengo toda la semana para pecar. O bueno, no. Como tenemos culto de oración, voy a pecar hasta el miércoles me arrepiento y luego entonces hasta el viernes, sábado y vuelvo. No, hermanos. Tiene que ser rápido. Hay una urgencia ahí. Porque, hermanos, si no, nuestros corazones se van a endurecer. Y por eso muchos están endurecidos. Así que en primer lugar, por esto. Porque el mismo Espíritu le pone urgencia al arrepentimiento. En segundo lugar, porque se me da un ejemplo terrible si no me arrepiento o de no arrepentirme. Se me da un ejemplo terrible de no arrepentirme, verso 8 al 11. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, que tenemos en las Sagradas Escrituras ejemplos, y aquí un ejemplo clave de por qué no debemos dejar para mañana el arrepentimiento. ¿Por qué no? Aquí está, tenemos un ejemplo que nos muestra esto. En el verso 8 encontramos la palabra como. Gramaticalmente esta palabra es una palabra de comparación, se nos quiere comparar con algo, en este caso con alguien, ¿cierto? Se nos dice, ustedes no hagan esto como si lo hicieron aquellos, o ustedes arrepiéntanse hoy como no lo hicieron aquellos. Esta comparación nos pone frente a un ejemplo terrible. Esto es que al pueblo de Israel se les mandó esto mismo. Al pueblo de Israel se le dijo esto mismo, hermanos. Se le dijo que se arrepintiese. Se le puso el sentido de urgencia. Al pueblo de Israel se le predicó que se arrepintieran hoy y lamentablemente no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el ejemplo que se nos muestra? Que en vez de obedecer al Espíritu Santo se endurecieron. Que en vez de obedecer al Espíritu Santo lo tentaron o lo probaron. ¿Qué es eso de probar al Señor o
¿Cuándo probamos al Señor? ¿Cuándo tentamos a Dios? ¿Cuándo es tentarlo? Que note que podemos estarlo tentando y ni siquiera sabemos que lo estamos tentando. Seguramente eso está pasando. El Señor Jesús nos dejó una enseñanza maravillosa de esto, con su propio ejemplo, con su propia vida. En Mateo capítulo 4, versos 5 al 7. Ahí podemos analizar de una manera muy clara lo que es tentar al Señor. Dice así, Mateo 4, 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, lo que está pasando aquí, lo que le está proponiendo el diablo al Señor es que tiente o pruebe a Dios. Entonces, por eso es un ejemplo muy claro para saber qué es tentar al Señor. Tentar al Señor, por ejemplo, es actuar temerariamente en contra de algo que Dios nos ha dicho. ¿Sí lo cogieron? Tentar al Señor es actuar temerariamente en contra de algo que Él nos ha dicho. Eso es tentarlo. Por lo tanto, y voy a seguir explicando, si el Señor nos dice, arrepiéntanse hoy, y no lo estamos haciendo, eso es actuar temerariamente en contra de algo que Él nos ha dicho. Sigamos analizándolo para ver más luz aquí. Por ejemplo, si usted se arroja por un precipicio, la lógica, la razón y la fe le dicen que se va a dañar, que se va a herir, que se va a matar. Una cosa es que el Señor nos defienda y nos cuide de cosas que pueden venir a nuestras vidas. Y otra cosa es que nosotros busquemos males. Son dos cosas diferentes. Una cosa, por ejemplo, es que Dios cuidó a un Pablo de que una serpiente que estaba por ahí en la madera que él estaba recogiendo lo mordiera y le hiciera daño. Dios lo cuidó. Y otra cosa, por ejemplo, es que cuide a un cristiano de que se ponga a jugar con una serpiente. Dos cosas diferentes. Y hay que entenderlo muy bien. La segunda es tentar al Señor. Ay, voy a coger esta culebrita porque como a Pablo no le pasó nada. Escójala y verá. Eso es tentar al Señor. Aun si la serpiente no lo muerde, usted ha cometido un pecado terrible, que es tentar al Señor. La misma Biblia lo dice. ¿Usted puede abrazar fuego en su pecho y no quemarse? La lógica, la razón y la fe nos dice que estas son cosas que no hay que hacer. Abrace un tizón caliente a ver cómo se siente. O a ver si no siente nada, ¿cierto? Pero por supuesto entendemos que hay muchas personas que dicen que fe es hacer eso. Pero eso es tentar al Señor. Miren la interpretación tan contraria. Mientras que unos pueden estar diciendo que eso es tener verdadera fe, nosotros decimos que eso es tentar al Señor. Satanás está citando el Salmo 91, verso 10 al 11, principalmente 11. Vamos a leer 10, 11 y 12. Salmo 91, un salmo que, como conocemos, nos está hablando de cómo el Señor cuida, ¿cierto? Podríamos decirlo así, a los suyos. Salmo 91, 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
Noten, este salmo nos habla de ese cuidado que el Señor hace de los suyos. Un cuidado providencial, por supuesto, un cuidado maravilloso. Pero noten que no habla de que los suyos busquen esos males. No habla de que el Señor va a cuidar a los suyos aun cuando ellos están buscando males, como se lo está planteando Satanás al Señor. Bótese aquí porque dice que a sus ángeles mandará. Y aunque es cierto que dice a sus ángeles mandará, no dice bótese aquí porque a sus ángeles mandará. ¿Me hago entender? Es un asunto de entender bien las escrituras. No habla de que los suyos busquen males y entonces el Señor los va a bendecir aun cuando se busquen males. No dice que los suyos se arrojen por un precipicio para que vean cumplido este salmo. Una cosa entonces es que el Señor nos libre de una mala cosa que nos puede pasar. Una cosa es que el Señor nos libre de algo malo que nos estamos ahí frente a Él para que nos pase. Y otra cosa es que yo busque esa mala cosa. Si yo la busco, eso es probar al Señor. Eso es tentar al Señor. Si yo estoy buscando el mal, no puedo decir, voy a buscar este mal para ver si el Señor me libra. No, eso es tentar al Señor. Así que si el Señor Jesús se arrojaba por un precipicio, sabiendo que lo normal es que la gravedad haga su efecto y entonces Él caiga y se haga daño, y al mismo tiempo esperando que Dios lo libre de algo que Dios no dijo que lo iba a librar, eso era tentarlo, eso era probarlo. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de Hebreos, ¿qué es tentar al Señor? Por ejemplo, tentar al Señor es pecar creyendo que me va a ir bien, creyendo que Él me va a bendecir a pesar de eso. Tentar al Señor es pecar creyendo, por ejemplo, que Él no nos va a castigar. Y eso es lo que hace el Satanás en nuestros oídos, engañarnos. Tentar al Señor es desobedecer al Señor creyendo que Él no me va a hacer nada. Sí, esta semana, que seguramente vamos a estar expuestos a una cantidad de pecados, piense en eso. ¿De verdad no le va a pasar nada? Si usted viene un tiempo cometiendo ciertos pecados y no los ha querido dejar, piense en esto, ¿de verdad no le va a pasar nada? ¿De verdad lo va a hacer y no le va a pasar nada? Si la respuesta suya es sí, yo creo que no me va a pasar nada, está tentando a Dios. Está tentando, está probando. Vamos a probar a ver qué hace el Señor. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, que muchos hermanos viven tentando al Señor? Porque nos habla de una cantidad de cosas, igual uno no le hace caso. Y uno piensa que todo va a ir bien, pero todo no va a ir bien si seguimos por ese camino. Deberíamos preguntarnos, entonces, ¿estamos viviendo tentando al Señor? Usted que escucha sermones, que lee la palabra y no hace caso y no obedece, está tentando al Señor. Lo está probando. ¿Y hasta dónde va a ir eso? Ese es el asunto. Esa es la situación. Entonces tenemos un ejemplo terrible frente a nosotros para que nos demos cuenta que no debemos hacer tal cosa. Si el pensamiento es, vamos a ver si Dios hace algo o no. Vamos a seguir pecando porque hasta el día de hoy no me ha pasado nada. Vamos a probar, vamos a ensayar. Pero la Biblia dice que Dios, que el Señor es castigador, entonces ese pensamiento mío, esa prueba es pecaminosa, por supuesto, y no me irá bien. ¿Cómo le fue al pueblo? Verso 8 y verso 9. Si oyeres, dice el 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahí está. Lo que hizo el pueblo de tentar al Señor, de probar a ver si el Señor se aguantaba sus pecados, hizo todo lo contrario. Provocó la ira de Dios. Provocó que se encendiera contra ellos la ira de Dios. Y digamos de paso, hermanos,
Y amigos, miren, nuestros pecados provocan la ira de Dios aún hoy. Aunque cuando hablamos de los cristianos provocan la ira paterna, lo cual es, digamos, lo más suave. Pero pues ahí verá si vamos a tentar al Señor, ¿cierto? Provocamos a ir a Dios con esa actitud pecaminosa. Entonces, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento provocó la ira de Dios porque lo que quisieron hacer fue tentarlo, por probarlo, por ensayar a ver si Dios hacía o no hacía, por ver qué iba a hacer Dios. Ellos pensaron, vamos a desobedecer y vamos a ver qué es lo que Dios hace. Así que les vino el castigo. Ninguno entraría en la tierra prometida. Todos, hermanos, todos, si usted lee el pasaje, todos, exceptuando dos, todos murieron. Todos murieron. Duraron vagando, o el Señor hizo que duraran vagando durante 40 años en el desierto, con el propósito de que en esa vagancia se murieran todos. Se murieran. Analícelo, hermanos. Esto es un ejemplo terrible. O sea, usted no debemos leerlo como cuando estudiamos la historia de Sansón. Ay, tan bonito, tan fuerte. No, aquí estamos hablando de una muerte. De una muerte de mucha gente. De hombres, de mujeres. Murieron. Se murieron, hermano. Esto es un asunto serio. Claro que tal vez muchos de nosotros no vemos la muerte como algo terrible. Y una muerte por castigo de Dios es una muerte terrible. Se murieron, hermanos, en esa vagancia. ¿No les parece terrible? Como alguien decía, un predicador decía hace unos años y llamaba mucho la atención. A unos se mueren y a otros Dios los mata. Es una buena forma de entender esto. ¿Qué pasó aquí? Podemos decir que con este castigo Dios los mató. ¿No les parece terrible, hermanos, eso? Por este ejemplo, entonces nosotros entendemos que esto tiene urgencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron ellos. Ellos endurecieron sus corazones. Ellos oyeron la voz de Dios y llegó un momento donde Dios dijo, no más. No más, lo seguimos leyendo, ¿cierto? En los siguientes pasajes empezó a explicar el asunto. Empezó, por ejemplo, en el verso 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído la voz del Espíritu Santo, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Amados hermanos, aquí hay un sentido de urgencia. Ellos oyeron y tentaron al Señor. Si nosotros oímos hoy la voz del Señor y no nos arrepentimos, eso es tentarlo. ¿Qué podemos esperar entonces a la luz de este ejemplo terrible? Así que hay urgencia en el arrepentimiento. Tercero, ¿por qué hay urgencia en el arrepentimiento? Por el peligro tan grande de no arrepentirme. Ya hemos visto, porque el Espíritu Santo lo manda, porque tenemos un ejemplo terrible, y por el peligro tan grande de no arrepentirme hoy. Utilicemos para esto verso 1 y verso 2 del capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros, de vosotros, dice, parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La tierra de Canaán, hermanos, de la que tanto se lee en el Antiguo Testamento, es muy importante porque es una figura del cielo. Es decir, que nosotros podríamos decir que nosotros vamos para Canaán, o que nosotros esperamos entrar a Canaán, porque era una figura del cielo, una figura
de la gloria eterna. Así que es una ilustración de la vida eterna. La tierra prometida en este mundo es una figura, es un símbolo de nuestro reposo eterno en la gloria, en el cielo. Así que es supremamente importante. Ellos no entraron en ese reposo, ellos no entraron en esa tierra prometida porque se pusieron a tentar al Señor. ¿Cómo lo tentaron? Ya lo leímos, desobedeciendo al Señor. Oían la voz del Espíritu Santo y no actuaban hoy. No se arrepintieron a tiempo de sus pecados, sino que más bien probaron al Señor. Ahora, como eran incrédulos, decían, vamos a ver si el Señor va a castigar o no. Y después lo vieron y lo sufrieron y no entraron, quedaron excluidos de la tierra prometida. Ahora se nos dice a nosotros, temamos pues que estas cosas nos infundan temor, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, que en vez de probar o tentar a Dios tengamos temor, que esto debería infundirnos temor, que debería darnos temor relacionarnos de esta manera con Dios. Debería darnos temor no obedecer su voz cuando Él dice, hoy, como dice el Espíritu Santo, ¿ven? Debería darnos temor no arrepentirnos hoy. Debería darnos temor salir hoy de la presencia del Señor y seguir como si nada, sin pensar, sin reflexionar en nuestros pecados, sin arrepentirnos de ellos. Debería darnos temor dejar para mañana el arrepentimiento. Porque de pronto, hermanos, esta noche viene la muerte por nosotros. Y entonces ya no tenemos tiempo. Pero ¿saben que lo que hay en el pasaje es peor? Lo que hay en el pasaje es peor. Porque el pasaje no dice, temamos pues, no sea que nos muramos antes de arrepentirnos. No lo dice de esa manera, no lo dice así. Lo que es peor es que el Señor diga, no entra. No entrará en mi reposo. Lo que es peor es eso. Que el Señor diga, no entrarán en mi reposo. Que el Señor diga, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que no importa si van a vivir 40, 80, 200 años. No entran. Eso es peor. Temamos pues, es lo que nos está diciendo. Hermanos, que hoy al ver Dios mis pecados, mi dureza, mi desobediencia, diga, usted no entrará en mi reposo. Entonces puede que esta noche no me muera. Puede que me muera en 40 años o en 80 años. Pero si Dios toma la decisión de que yo no entraré en su reposo, hermano, ya se vino el peor mal sobre mi vida que podía esperar y no hay nada que hacer. Esto es un asunto de temor. ¿Le pone urgencia o no? Le pone urgencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mover? ¿Vamos a hacer algo ya o no? Debería darnos temor persistir en nuestros pecados, prolongarlos por la razón que sea. No hay razón justificable para seguir en nuestros pecados y no arrepentirnos hoy, porque tenemos el mandato del Espíritu Santo que sea hoy, porque tenemos el ejemplo del pueblo de Israel que no se arrepintió hoy, cuando se le dijo que tenía que hacerlo, y porque también hoy se nos está predicando a nosotros, hermanos, estas mismas cosas, y se nos está diciendo que el día es hoy, es hoy. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Igual. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren, a nosotros se nos predica que hay una Canaán. A nosotros se nos predica, hermanos, que vamos hacia esa Canaán. Que para entrar en esa Canaán hay que creer en Cristo y arrepentirse de los pecados. Y eso hoy. A nosotros se nos dice que si rechazamos nosotros tampoco entraremos. Esta parte del pasaje nos dice, hermanos, la verdadera razón por la cual algunos rechazan. Y es por su incredulidad. Es por su incredulidad. Noten,
Supremamente importante, hermanos. Un incrédulo no se arrepiente hoy. ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué debería hacer el cristiano? ¿Acaso actúa como un incrédulo? ¿Acaso se porta como un incrédulo? Hermanos, los que tientan al Señor son incrédulos, pero también hay quienes tienen cierto grado de incredulidad y tientan también al Señor. No tienen una incredulidad completa, pero también tientan al Señor. ¿Por qué? Porque no creen que Dios les va a privar de la entrada a la gloria. Porque no creen que Dios los va a condenar, no creen que Dios les llama a la santidad de una forma seria. No creen, por ejemplo, llamados tan serios como cuando dice, sin santidad nadie verá a Dios. No creen lo que la Biblia dice de esto. ¿Ven? Y por lo tanto no se arrepienten y no se arrepienten hoy. Por eso prolongan el arrepentimiento, por eso le dan largas y no hace lo que tiene que hacer porque a la final o no creen absolutamente o tienen ciertos grados de incredulidad, pero al final lo mismo, no le ponen peso a esto por su incredulidad. La gravedad del asunto es este. Con ese testimonio en nosotros mismos, ¿por qué creemos que entraremos al cielo? ¿Por qué? ¿Cierto? Hermanos, es supremamente importante prestarle atención a lo que dice aquí el escritor. Miren la aplicación que él hace en el verso 12 del capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Esto es que al final, hermanos, de aquellos que creemos hermanos, puede haber unos que tienen un corazón malo de incredulidad y al final eso es para apartarse del Dios vivo. Hoy los llamamos hermanos, hoy los vemos como cristianos, pero ¿cómo van a terminar? ¿Cómo van a terminar? ¿Cómo pueden terminar? Hermanos, esto debe traernos temor. Si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, debe traernos temor, porque no hay razón bíblica para creer que somos salvos si no hay arrepentimiento. No hay razón bíblica para pensar que vamos a la tierra prometida si no hay arrepentimiento. No hay razón bíblica para pensar que vamos a entrar en el reposo si no hay arrepentimiento. Así que esto debe ponerle urgencia. El llamado del Señor es arrepiéntase hoy. Esto es urgente. Cuando predicamos esto, por supuesto, pareciera que se da cierto desbalance, ¿cierto? Pareciera que se desbalancean las cosas porque cuando decimos crea en Cristo, entonces uno piensa, claro, Él es el Salvador. Y cuando decimos arrepiéntase, pensamos como que, bueno, como que está en mis manos, ¿no? No, Él es el Salvador. Pero cuando Él salva a alguien, le da arrepentimiento. Cuando Él salva a alguien, le da fe y arrepentimiento. ¿Qué hay entonces en su corazón? Yo no lo sé. Pero según este pasaje, el llamado es arrepiéntase y arrepiéntase hoy. Los niños, los invitados, la iglesia, en este momento, hoy es el día de arrepentirme. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, Señor, y por poner hoy en nuestros corazones este sentido de urgencia. Rogamos, Señor, aplícalo a nuestros corazones. Que no meramente sea una idea en mi cabeza, sino en mi corazón, Señor. Realmente esto que hemos visto, Señor, me haga moverme, me haga buscarte, me haga obedecerte, Señor, el día de hoy. Danos, Señor, lo que nos pides, danos la gracia del arrepentimiento, concédenos esa gracia, Señor, a los que hay en medio de nosotros que son incrédulos y a tu iglesia, para que la iglesia siga viviendo, Señor, una vida de arrepentimiento. Ten misericordia de nosotros, Señor. No nos dejes en nuestros pecados, no nos abandones en ellos.
obra en nosotros de tal manera que corramos a arrepentirnos, Señor, y que lo hagamos pronto, obedeciendo tu gloriosa voz. Lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.